estuvimos viendo durante todo este recorrido, digamos, lo que eran las características, ¿no? De alguna manera, de lo que era en la unidad número 1, vimos la enseñanza, ¿sí? En la unidad 2 vimos aquello que da marco a la enseñanza. En la unidad 3 trabajamos los contenidos que refieren específicamente a, digamos, la evaluación, ¿no? Esta práctica que de alguna manera no solo está vinculada con la certificación, sino también con la, digamos, la recolección de información para, de alguna manera, espérenme que acá es, ¿por qué no me salen nada? Sala de espera, mensaje, admitir, todo voy a poner. Aparentemente hay chicos que quieren entrar. Perdón. Ah, sí, acá me están escribiendo, sí. ¿Y por qué no me deja? A ver. Hay 12 y no sé dónde encontrarlos. ¿Cómo hago? 14 participantes. Sí. ¿No te pone admitir ahí? ¿No te sale la opción, profe? ¿Eh? ¿No te sale la palabra admitir? Es que me salen como... A ver, no sé, me salían como que había y ahora no hay más. Ah. Espera. Bueno, a ver, ahora, bueno, me saldrán lo coloradito. Algunos pudieron entrar, Fernando, Denise. Sí, porque, Hola, hola. yo recién pude entrar. Sí, no sé, a ver, no sé, porque me estaban diciendo que había 12 para entrar y no los encontraba en la salita de espera. Bueno, en realidad, bueno, sigo un poco haciendo un paneo, una síntesis, digamos, y en la cuarta unidad trabajamos la cuestión de la planificación en cuanto justamente a este espacio de representación que tiene que ver con justamente lo que, digamos, el mapa mental que nosotros nos vamos construyendo, ¿sí? Y para, digamos, pensar para pensar, digamos, en este ámbito que es específicamente la acción nuestra, que está dentro de una institución educativa y dentro de una, digamos, dentro de una institución educativa y dentro de un campo de conocimiento que tiene que ver con la clase, ¿no? Justamente la clase, ¿sí? La podríamos caracterizar específicamente o de alguna manera tomando diferentes definiciones, sin duda lo que concuerdan todas no es que es un conjunto o una, hay, digamos, ¿no? Como actores diferenciados, los estudiantes, ¿sí? Que están juntos en un mismo espacio físico, en un lugar, ¿no? Y también, de alguna manera, hay una persona que tiene, digamos, la característica, o que tiene la función de transmitir determinado contenido, ¿no? Sin duda, ¿no? De alguna manera es donde se concretan la clase escolar, es, digamos, el espacio donde se concretan, sí, estos hechos concretos que tiene que ver con la enseñanza y esta posibilidad de aprendizaje, y de alguna manera se producen espacios de interacción. En realidad nosotros también tenemos que pensar que o sea, digamos, nuestras programaciones de la enseñanza también están vinculadas con esta enseñanza, o sea, cuando nosotros vamos a dar clase, ¿no? Al espacio específicamente, ¿sí? De la situación de enseñanza, que es la clase. Pero acá he tomado varios autores, ¿no? Que en realidad, fundamentalmente, esto es lo que estaba diciendo, que se ponen en acto, digamos, las prácticas de enseñanza.
¿sí? Digamos, donde este momento, o sea, se concretiza también toda esta construcción que yo he hecho con respecto al contenido, ¿no? Y también específicamente es un ambiente de comunicación, ¿no? Donde, esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la unidad 1 y 2, que en realidad tenemos un emisor, que es el que plantea el mensaje, ¿sí? Hay un mensaje que se transmite, que en este caso sería el contenido, y un receptor, que sería en este caso el que recibe el mensaje, que es el estudiante. De alguna manera, también lo que plantea, esto me pareció interesante, Marta Souto, que en realidad es el escenario, ¿no? ¿Por qué el escenario? Porque ahí mismo, de alguna manera, en ese espacio, ¿sí? De alguna manera se transcurre, o sea, van a transcurrir. En primer lugar, este grupo va a transcurrir durante un tiempo, ¿no? Y van a tener también horarios diferenciados. Ustedes se acuerdan que también planteaba en la unidad número 1, Estela Cols, justamente planteaba en un apartado que hablaba de la enseñanza en el aula, ¿no? Esta cuestión de la gradualidad, los horarios segmentados, los tiempos, y de alguna manera donde confluyen, ¿sí?, intereses tanto de los actores estudiantes, de los actores como docentes, ¿no? Y que tiene que ver con una duración en el tiempo. Entonces, sin duda tenemos que tener en cuenta que tiene un carácter histórico porque se da aquí una hora, en un tiempo especial, en un contexto especial, y de alguna manera que hay, digamos, ¿no? En ese encuentro, en ese acto, influyen, ¿sí?, un montón de distintas, digamos, influyen líneas o dimensiones o, digamos, fuerzas que tienen que ver con la cuestión del orden social, con la cuestión institucional, con la cuestión interpersonal, ¿no? En realidad, cuando hablamos de lo institucional, no solo tiene que ver con el espacio físico del aula, sino que también tiene que ver en lo institucional, tiene que ver con, digamos, esta carga de valores, ¿sí?, que, que se ejerce a la hora de enseñar, y a su vez, digamos, no solo a nivel personal, sino a nivel de todos los actores que conformamos la institución. Después también hay toda una cuestión que está vinculada con, bueno, estas, digamos, fuerzas o, digamos, situaciones múltiples que tienen que ver con la cuestión de lo grupal, qué pasa en el grupo, cómo se van dando las relaciones también entre los sujetos, esta relación que se da entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, ¿no? Y el contenido. Sin duda tiene que ver también esto que es importante, esto ya lo dije, no sé por qué lo puse 2 veces, digamos, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión que hablábamos al principio, que tiene que ver con esta cuestión que es, o estas situaciones que son multidisciplinarias, digamos, ¿no? Simultáneas, que no tienen de alguna manera previsibilidad, que son impredecibles, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos que tener en cuenta que está ubicado en un contexto sociohistórico determinado, en un tiempo, en un momento, y donde se dan determinadas situaciones que tienen que ver con la impredecibilidad. Yo puedo, sí, programar un montón de cosas, pero a la hora de enseñar pasan otro montón de situaciones, ¿no?, que son totalmente inesperadas. En realidad, digamos, ¿no? O sea, esta cosa, ¿no? Del dicho al hecho o de la potencia al acto, ¿no? Al paso. Bien, también es necesario señalar que también está bien, o sea, que la clase también tiene una estructura determinada, hay pautas, ¿no?, para hablar, ¿no? Hay también una serie de situaciones, o eventos, o situaciones, o pautas, ¿sí?, que tienen específicamente una definición, ¿no? Pero sin duda es un espacio donde
participan distintos, o sea, actores, ¿sí? Que en este caso constituyen el grupo de estudiantes, y que en realidad tienen como, digamos, una intención de terminar el año o de aprobar en la unidad curricular, y el docente intenta enseñarles y que de alguna manera aprendan cada uno, digamos, atendiendo a cada uno de sus tiempos. Entonces, y también me parece importante señalar esta cuestión, que hay de alguna manera, ¿sí?, una cantidad de eventos que están totalmente definidos, ¿no? Bien, digamos que esta diapositiva reitera un poco lo que estaba diciendo. Bien, en realidad podemos decir, o en realidad lo que plantea Liliana Sanjurjo, ¿sí?, que en realidad ella va a plantear de alguna manera, ¿sí?, diferentes o clasificaciones de el tema de las clases, ¿no? Por un lado, ella plantea la cuestión tradicional, ¿no?, que la tradición tiene que ver con específicamente estas, digamos, pautas, ¿no?, que vienen dadas de alguna manera por el entorno social. Y en realidad, o sea, digamos, la característica que tiene es justamente la cuestión que es, se caracteriza por el verbalismo, ¿no? Y en realidad también los docentes, o sea, son los poseedores del conocimiento, ¿no? Y que de alguna manera, a través, ¿no?, de la oralidad, de la forma verbal, de alguna manera, van a exponer todo tipo de información, ¿no? En realidad también tenemos que tener en cuenta que se puede, o sea, sin duda el énfasis está puesto en lo verbalismo, y que también se puede valer el texto como apoyo, ¿no? Y que en realidad el estudiante, digamos, la postura es específicamente escuchar las explicaciones, ¿no? Que de alguna manera también tiene que ver con el ejercicio, con la memoria, ¿sí?, con resolver situaciones, ¿no? Y de alguna manera la idea es que tiene que reproducir de la forma que más fiel posible digamos, el discurso que emana el docente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, ninguna. Ok, gracias, Miranda. Bien, por otro lado también, sí, espérenme, hay en el chat, hay alguien diciendo algo. Bien, ok. Bien, por otro lado tenemos las grupales, ¿no? Y acá en realidad, justamente a donde se le otorga mayor importancia es al grupo, ¿no? Pensar el grupo de trabajo, ¿no? Y que en realidad, bueno, ¿qué pasa con este grupo, ¿no? Que tiene que ver justamente, ¿no?, todas las situaciones que acontecen, que tienen que ver con lo cognitivo, ¿sí?, los sujetos que participan, las interrelaciones, ¿no? Y que en realidad hay que tener en cuenta en esta mira, o sea, teniendo en cuenta esta clasificación, todo lo que tiene que ver con la génesis del grupo, el contexto escolar, los miembros del grupo. En realidad ustedes saben que, bueno, que esto lo plantea un poco Pichon Rivière desde la mirada de la psicología social. En realidad él dice que todos los grupos tienen, o sea, como una vida, ¿no? Nacen, ¿sí?, tienen su recorrido, y bueno, como nosotros nacimos allá por marzo, estamos recorriendo, y a fin de cuatrimestre vamos a terminar, ¿no? Digamos, como que tenemos un ciclo. Nosotros, o sea, este grupo como aprendizaje, o como el grupo de aprendizaje, va a finalizar su formación en julio, y algunos pueden llegar a ser amigos, otros no, pero en realidad la idea es que el grupo se constituyó para esta situación específicamente. Después, cuando varían o sea, cuando finalice, ya no va a ser el mismo grupo.
puede ser grupo de amigos, pero no necesariamente este grupo de aprendizaje, ¿no? Entonces, acá en realidad también lo que dice, bueno, la clase, si se toma en cuenta el grupo, debe ser pensado de otra manera, ¿sí? Sobre todo, atendiendo a la dinámica o al funcionamiento interno que tiene cada uno de los grupos. Bueno, en realidad también tenemos que tener en cuenta que, digamos, ¿no? Pensando en este grupo tampoco lo elegimos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho a principio de año que la situación de enseñanza o la enseñanza en sí misma era una relación forzada, que, digamos, que no era, digamos, o sea, ustedes no me eligieron a mí como profe, yo estoy determinada institucionalmente, y yo a ustedes tampoco lo elegí como estudiantes, ¿no? Por ahí es una relación de tipo forzada, no amistosa. Y que en realidad está sujeta, digamos, esta relación en estas clases que estamos dando, estaban sujetas a situaciones que estaban estrictamente vinculadas con, ¿sí? Por un lado, con la cuestión institucional, que es más, o sea, más abarcativa, y a su vez con todo lo que me define, digamos, el plan de estudio, en este caso, que es la universidad, pero en nosotros en el sistema, o sea, cuando vayan a dar clase en la escuela secundaria, tiene que ver con la cuestión específicamente lo que plantea el diseño curricular, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, bueno, esto trata, bueno, esta cuestión también que, digamos, ¿no? Y esto es lo que también hablábamos previamente, era que, bueno, que justamente hay o sea, hay espacios que están determinados, ¿sí? Institucionalmente, y a su vez también hay, o sea, espacios destinados para los estudiantes y espacios destinados para los profesores. Bien. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? Las características de la clase que tienen que ver con la multidimensionalidad, la simultaneidad, la inmediatez, lo imprevisible, ¿no? Que en realidad nosotros podemos tener toda una programación perfecta acerca de nuestra clase, pero a partir de algún tipo de acontecimiento que suceda, en realidad van a variar las situaciones, ¿no? Y de alguna manera lo que yo tenía previsto no se va a dar de acuerdo a lo que yo tenía pensado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, muy claro, Marisa. Bueno, gracias Silvia. Sí. Que me abandonaste el jueves. Sí, andaba descompuesta Ay, pobre. y me asusté que pensé, digo, a ver si es algo de la vacuna, porque Ah. me había vacunado, pero no, fue una descompostura nada más. Sí, viste que uno no sabe lo que le pasa a uno con... Claro, ahora ya tenés algún síntoma de algo y no sabés, te agarra como miedo. Tal cual. Bien, continuamos. Entonces, en realidad nosotros en primera instancia estuvimos de alguna manera planteando o caracterizando la clase, sus componentes, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuáles, ¿sí? Son los momentos de la clase, que si mal no recuerdo, esta pregunta la había hecho allá por mayo o marzo, Bruno, si mal no recuerdo. Pero en realidad vamos a tener en cuenta que no, esta es una categoría que viene desde siempre, ¿no? Que digamos la instaló de alguna manera. Esperen que alguien está en el chat y no lo veo. Oh, Bruno, qué memoria. Ah, sí. Y eso, les voy a decir, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, en realidad nosotros teníamos un ex gobernador que fue muy paradigmático y que bueno, que ahora también tiene sus serios problemas, sus nietos, ¿no? Que fue el primer gobernador de la democracia, que era el doctor Biglione. Y él siempre decía que yo no tomo cerveza, pero en realidad decía que para tener memoria uno tenía que tomar
comer manzana y cerveza, ¿no? Porque decía que alentaba la memoria, ¿no? Sobre todo todos los días tomarse una botellita de cerveza. Y sí, tengo una memoria terrible. Y eso que no los conozco, personalmente. Espero que en algún momento saquen, pongan las camaritas para así los veo. Bien. En realidad tiene que ver con, vamos a hablar, o sea, los momentos de la clase, digamos, esta fase activa, o sea, nosotros teníamos, por un momento, estuvimos viendo, por un lado en la fase activa, que era en la unidad 1, ahora volvemos en la unidad 4 a ver la fase activa, la fase preactiva, que tenía que ver en la unidad 4, que tiene que ver con la programación, y la fase posactiva, que tiene que ver con específicamente lo que tiene que es la evaluación de mi práctica de enseñanza, ¿no? Que es la fase posactiva, que sería la unidad 3 que lo estuvimos viendo. En realidad, digamos, como toda instancia de comunicación, ¿no? En realidad, la clase tiene diferentes momentos. A ver, ¿por qué no puedo ver el chat? Ahí lo veo. En realidad, bueno, los momentos serían, ¿no? En un primer momento, que sería de alguna manera de inicio, ¿no? Y que justamente, sí, es, digamos, el momento, es el espacio donde se produce el encuentro, ¿no? Entonces, en realidad es el momento que tenemos que preguntar o averiguar, ¿no? Justamente cuáles son sus expectativas, sus experiencias, sus aprendizajes previos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con respecto a esta unidad curricular que van a cursar, ¿no? Y también es necesario que nosotros como docentes le explicitemos de alguna manera las reglas de juego. A ver qué dice. Sí, Bruno, sí. Te quedó la casita. Hoy estuve viendo los marcadores, eso que llevé para ustedes, mira. Hace tanto tiempo que no voy a una institución escolar. Bien, entonces, en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con justamente conocer cuáles son sus intereses, ¿no? En realidad, ¿no? Y acá tenemos, o sea, en realidad acá se acuerdan que nosotros hablábamos de la evaluación diagnóstica. Bien, en este momento es donde se puede hacer la práctica de la evaluación diagnóstica a partir de, ¿se acuerdan? Por ejemplo, una cuestión, un instrumento que podríamos utilizar era el cuestionario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con preguntas abiertas, preguntas cerradas, y que en realidad tienen como finalidad, bueno, conocer, digamos, las puertas de entrada de estos sujetos, ¿no? También podemos hacer, de alguna manera, podemos utilizar distintos recursos. Por ejemplo, en el caso de que los sujetos, o sea, a modo de ejemplo puse una, por ejemplo, bueno, la casita es una, Bruno, que te quedó ahí así, digamos, como interesante. Por otro lado, también puede ser una lluvia de ideas, ¿no? Que de alguna manera el profesor va planteando diferentes preguntas, ¿no? Los chicos van anotando. De alguna manera tenemos que buscar técnicas, que eso o sea, lo podemos buscar en internet. Malena, está bien, Malena, te voy a decir qué es la casita. En realidad, cuando nosotros empezamos hace 2 años atrás, ¿sí? A veces no sabemos, o sea, pensábamos, bueno, empezar de otra manera diferente. Está bien, Bruno, solo para entendidos, pero está bien. El tema fue que ustedes son muchos estudiantes y no se conocen. Entonces, una manera de romper un poco
fue, desde nosotros se nos ocurrió dividirlos por grupos y que en realidad les ofrecíamos diferentes tipos de marcadores, colores, y que se pusieran un nombre y que hicieran una casita. Y en esa casa ellos iban poniendo expectativas, cómo se llamaba el grupo, con respecto a la unidad curricular. En realidad fue la primera clase que encima desestructuramos porque ellos podían, como el aula era muy chica, entonces se fueron al pasillo, entonces trabajaron y se iban conociendo porque era la idea de que por lo menos se conocieran, ¿no? Porque confluyen todas las tarjetas, en las carreras. Sí, tenés un montón. También, por ejemplo, hacer, por ejemplo, dramatizaciones, ¿no? En realidad tiene que ver con, también tenemos que ver un poco el contexto, si se da. Yo en realidad lo que quería era romper un poco con los esquemas que venían, o sea, que suponíamos que traían y que bueno, que en realidad fue interesante el grupo. Claro, eran juegos, estaban recopados, después querían siempre querían juegos. Pero bueno, en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con que justamente para conocer de alguna manera los intereses de los estudiantes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Bueno, entonces tenemos este momento de inicio, ¿no? Que en realidad en este momento de inicio yo lo que voy a hacer es, más allá, o sea, en realidad acá ¿qué pasa? Yo cuando empiezo al desarrollar una determinada clase, también lo que tengo que tener en cuenta es esto, ¿sí? Con que en realidad tengo que tener en cuenta, en primer lugar, mi programación. En segundo lugar, digamos, lo que los estudiantes respondieron. Sí, en realidad, los estudiantes, ¿sí? Digamos, lo que yo me imaginé que estos estudiantes iban a saber, o los conceptos básicos que ellos iban a tener de la unidad curricular anterior, no lo tenían, debería cambiar, ¿no? Entonces, justamente es este momento de la clase, ¿no? Donde, en el momento del desarrollo, donde de alguna manera yo previamente acomodé mi programación o no, ¿no? Y a su vez es el momento de interacción entre los sujetos, ¿no? Justamente, esto justamente tiene que ver con que, digamos, se da el espacio de interacción entre los docentes, el estudiante y el contenido, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál es mi intención? Bueno, desarrollar algún tipo de habilidades cognitivas, ¿no? Y atendiendo justamente estas habilidades cognitivas, atendiendo específicamente al contenido, ¿sí? O a la lógica del contenido. Esto es un concepto que ahora ya de paso, pensando en la lógica del contenido, tenemos que tener en cuenta que en esta unidad hay un apartado que tiene que ver con la construcción metodológica, ¿no? Y en realidad, cuando o sea, por ejemplo, ¿no? Una cuestión que, o es un dilema dentro de la didáctica es, si la didáctica, o sea, en realidad siempre, digamos, como que trae internalizada que la didáctica fue considerada como una disciplina que tenía que ver con la metodología de enseñanza. Pero en realidad, digamos, producto de lo que decía Comenio, ¿no? Allá por el 1800, ¿no? Se lo consideró como algo metódico. En realidad, Gloria Edelstein lo que va a decir es justamente, no podemos hablar del método, sino de lo metodológico, ¿no? Es decir, que en realidad cada docente y cada uno de nosotros, a la hora de pensar nuestras clases, también lo que vamos a hacer es hacer un tipo de lo que ella denomina construcción metodológica, ¿no? Es este proceso que yo hago, ¿sí? Atendiendo a qué? A la lógica del contenido o cómo yo, en primer lugar, cómo yo pienso el contenido que debo enseñar, ¿sí? Es decir,
si yo lo considero, por ejemplo, desde una lógica más positivista, o si lo considero desde una lógica más materialista histórico, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver, ¿sí?, con el grupo de estudiantes que yo tengo, ¿no? Y que en realidad uno puede pensar, ¿sí?, determinada forma de organización de las clases, pero atendiendo, digamos, a todo lo que mencioné precedentemente, que tiene que ver con justamente esta cuestión de la simultaneidad, de imprevisibilidad, ¿no? En realidad puede llegar a variar atendiendo, digamos, a estas variables contextuales y atendiendo también a la situación en concreto, ¿no? Porque, digamos, en algún momento también decíamos que, bueno, que la situación de aprendizaje no era una situación, digamos, placentera. Entonces, todo esto confluye a la hora de pensar, ¿sí?, digamos, cómo se va desarrollando la clase, ¿sí? Bueno, justamente hay distintos tipos de actividades, ¿no?, que después lo vamos a seguir viendo ahora en un ratito, ¿sí? Para que de alguna manera podemos pensar, bueno, a ver, los alumnos pueden, o sea, en realidad acá tiene que ver también mis supuestos básicos acerca de la enseñanza, ¿sí? Es decir, si yo considero que a la hora de enseñar los estudiantes deben construir o en última instancia deben repetir contenidos, ¿sí? En realidad es de alguna manera yo voy a buscar diferentes tipos de acciones para que los estudiantes se apropien del determinado contenido, ¿no? Entonces, acá lo que van a tener que poner en juego son los distintos tipos de habilidades, ¿no? Pero deben estar supervisadas y guiadas por el docente, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué tengo que hacer? Un poco lo que planteábamos cuando hablábamos de evaluación, ¿no? Toda esta cuestión que los estudiantes o sea, que sea clara la dirección a donde tienen que ir los estudiantes, ¿no? Es decir, si yo, ¿sí?, no soy clara y el chico no va a poder, o sea, no va a estar guiada claramente, o sea, no va a estar guiado, ¿sí?, específicamente con lo que tiene que hacer. Ahora que estoy planteando esta cuestión de la guía, por ejemplo, fíjense, voy a nombrar, o sea, voy a tomar un caso, ¿sí?, que tiene que ver con un estudiante de secundaria de una escuela de Madrid, y que en realidad aparentemente tienen un profesor en una escuela privada, tienen profesores que lo sostienen en un recorrido, ¿sí?, escolar. Entonces, una de las consignas, pobrecito, le pusieron, encima lo castigaron con la evaluación, le pusieron 0,75 en la respuesta. La consigna era que compare, por ejemplo, matemática y lengua, ¿correcto? Entonces, el chico comparó, digamos, qué características tenían similares matemática y lengua. Y en realidad, la profesora lo que le cuestionó fue que en realidad el chico, digamos, no había escuchado el minuto 12/10 segundos, que donde ella había explicado la comparación y que tenía que ver con los horarios. En realidad acá la consigna está mal planteada. No es una consigna clara. Si yo te digo compara, bueno, vos buscás a ver cuáles son las similitudes y diferencias. Y en realidad esto tenía que ver con el tiempo, ¿no? Esto tiene que, de alguna manera tenemos que tener claro, digamos, cómo redactamos las consignas y que deben ser claras. A ver acá qué me dicen. Bien. Nadie participa verbalmente, me ponen en el chat y me ponen chiqui chiqui y bueno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Las normas APA igual, por ahí piden normas APA y no enseñan cómo citar. Tal cual. Bueno, a ustedes les está pasando, a mí me pasaba con mis estudiantes de acá de la Facu, que a muchos les bocharon el trabajo porque no estaban con las normas APA y no se las habían enseñado. O sea, no se puede dar por supuesto esto que
O sea, en realidad también tiene que ver con esto y que se vincula con la evaluación. No se puede dar, por supuesto, ¿sí? Algún tipo de, o sea, que se sabe de determinado contenido. Se debe enseñar todo el contenido, ¿sí? O sea, estas características de las normas APA, bien, las normas APA. Quizás todos lo saben, pero bueno, no está malo recordarlo. Porque quizás alguno hay que no lo sabe. Bien, dentro de las diferentes acciones que hace el profesor digamos, en esta etapa digamos, del momento de desarrollo de la clase, está vinculada con la exposición, ¿sí? De alguna manera entrega algún tipo de información, o sea, algún tipo no entrega la información, ¿sí? O ofrece la información, ¿sí? De alguna manera que también lo que permita es, de alguna manera, que los estudiantes tengan la información, a su vez, de alguna manera generar estas ganas o esta motivación. Las presentaciones que hacemos, bueno, gracias a tenemos diferentes tipos de programas, ¿no? Que tienen que ver con las, digamos, si estaríamos en un marco presencial o no presencial, el PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Que en realidad, o utilizar la pizarra, que de alguna manera nos sirve como apoyatura visual para que los estudiantes tengan organizado el contenido, ¿no? Y por otro lado, bueno, generar espacios de alguna manera de trabajo, o sea, digamos, de trabajo a través de los grupos, o ya sea o sea, plantearlo en un trabajo grupal o pensarlo desde una manera individual, ¿no? Estos serían o sea, el segundo momento, que sería digamos, el eje fundamental de, digamos, de la clase. Y por último, ¿sí? Tenemos, bueno, acá tenemos un montón, o sea, le puse un montón de actividades, ¿no? Por ejemplo, lluvias de ideas, ¿no? Lo que le permite o sea, recuperar a los estudiantes, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos esta cuestión que tiene que ver con, y esto me parece que es más, o sea, esta cuestión, ¿no? De la preparación, ¿no? De estos grupos, de lo que se denomina los 4 pasos, ¿no? Preparar, demostrar, aplicar y ejercitar, de alguna manera buscar diferentes tipos de actividades que permiten este tipo de actividad, ¿no? Y esto está, obviamente que está en relación con el contenido que voy a enseñar, y obviamente que va a estar también en función de mi postura teórica acerca de lo que yo creo que se debería enseñar, ¿no? No es que de alguna manera pueda ser, o sea, si yo estoy creyendo que, bueno, que lo mejor es que los pibes, estoy pensando, se me ocurrió la unidad curricular de lengua, por ejemplo, que repitan las palabras, ¿sí? Los tipos de palabras agudas, graves, esdrújulas, ¿sí? Después yo no puedo pedir, ¿sí? En mi práctica de enseñanza, que de alguna manera analicen de alguna manera cuáles serían las categorías recurrentes de las palabras graves, esdrújulas y agudas, ¿sí? De alguna manera, esto tiene que estar estrictamente vinculado con lo que yo enseño, ¿no? Con, de alguna manera, con mi postura teórica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una consulta. Esto de la lluvia de ideas correspondería al momento de inicio, ¿no? De la clase. O también en el momento de, digamos, que vos estás en desarrollo de la clase, le decís, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre a partir de esto? Digamos, o sea, de alguna manera, hay determinados tipos de actividades que pueden ser para cualquier momento de la clase. Claro. Miranda, tiene que ver cómo se va a o sea, en realidad acá tiene que ver un poquito, vamos a decir, como dice el médico, el ojo clínico, de alguna manera con el médico. Nosotros también tenemos que ir dilucidando. A ver, pensá que también los estudiantes tienen un tiempo de atención, que no es el tiempo de atención que está previsto, o sea, nosotros tenemos un determinado tiempo de atención, y no es lo que está previsto de alguna manera en los tiempos institucionales. Entonces, quizás para volver a la atención a los chicos, tenés que cambiarle de alguna manera, o sea, vos estás en pleno desarrollo expositivo,
Y le decís, bueno, a ver, ¿qué les parece esto? Piensen en 2 minutos, 3 grupitos, lo dividimos en 3 grupitos, ¿sí? Tiene que ver un poco cómo se va desarrollando la situación, ¿sí? Claro, entiendo. Ah. Gracias. ¿Qué paso? No, se debe cumplir los pasos. El inicio, el desarrollo y el cierre es como el ABC. A veces no podés cerrar como debería cerrar, Bruno, porque bueno, pasan cuestiones simultáneas. Vos estás en pleno desarrollo de la clase, por ejemplo, ¿no? Y esto me ha pasado. Por ejemplo, que estás en pleno desarrollo de la clase, boom, te dicen, tenés que abandonar el aula porque hay una amenaza de bomba. Y ha sucedido. Entonces, obviamente que esos pasos no se cumplieron. Cortás, o sea, iniciaste, desarrollaste la clase, después se cortó y después seguramente no volvés, ¿no? Entonces tenés que volver a reiniciar, digamos, como la computadora, reiniciar, pero va a ser en otro momento, en otra situación. ¿Queda, Bruno? Sí, profe. Bien. Bueno. Después tenemos esta cuestión de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de pensar en forma de trabajo, a través de proyectos, ¿no? Es decir, buscar una solución a un determinado problema, que también tiene que ver con un trabajo más cooperativo, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la división que se van haciendo los estudiantes de la tarea. También justamente esto, ¿no? Tomar un caso, a ver qué dice acá. Tal cual, Mauricio. Se me ocurrió lo de la bomba porque no sé, porque me acordaba justamente, pero hay un montón. O que te tocan el timbre porque empieza un acto, o porque viene, no sé, tantas cosas. O sea, en realidad tenemos que pensar esto. Tanto la institución escolar como el grupo clase y la clase, ¿sí? Tiene que ver con esto, que somos grupos humanos y sujetos y que pasa de todo en todas las situaciones y no nos damos, o sea, a veces nosotros tenemos, o sea, una idea, una proyección, una imagen de lo que vamos a hacer y después a la hora de enseñar pasan cosas que no las teníamos pensadas, ¿sí? Bueno, por otro lado, estudio, o sea, fundamentalmente el estudio de casos, ¿no? Justamente, después vamos a profundizar un poco en esta cuestión de los casos, ¿sí? Por eso lo voy a pasar rapidito. Trabajo de laboratorio, ¿no? Que esto, de alguna manera, esto tiene que ver más con las ciencias naturales y que va a permitir al estudiante tener contacto con fenómenos reales, concretos, ¿no? Las simulaciones, ¿no? Pensar en situaciones que fueran, bueno, en algún momento nosotros hicimos simulaciones que tenían que hacer como si fueran profesores, ¿no? Después las demostraciones y quizás, ¿no? Lo más, o sea, lo más común que ustedes han vivido es, de alguna manera, y que a veces, muchas veces lo exigen, es esta cuestión de los textos guías, ¿no? O sea, buscar la guía de trabajo o las preguntas para que los orienten en la lectura de los textos. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, por ahora. Ok. A ver acá quién... Ok, bien. Bueno, y el momento de cierre, ¿no? Tiene que ver justamente con, de alguna manera, la síntesis, ¿no? Que se produce, ¿no? Y que en realidad, por un lado, tiene que ver un poco para preguntar, bueno, a ver, ¿cuáles son los contenidos fundamentales, ¿no? O cuáles son también resaltar o no los puntos centrales, ¿no? Y también un poco esto tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando hablábamos de evaluación formativa? Que de alguna manera tenemos que buscar diferentes tipos de actividades para que de alguna manera nosotros podamos revisar, ¿no? Cómo ha sido nuestro desarrollo en la enseñanza,
pensar, bueno, a ver, ¿qué pasó con estos contenidos claves? Si hay que volverlos a ver o no. De alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con este espacio. En primer lugar, de síntesis, de aclaración de dudas, y también tiene que ver con justamente indagar, ¿sí? Cuáles han sido las dificultades, cómo se empezaría a dar o sea, si no se entendió, barajar y dar de vuelta, ¿no? En realidad, este momento era lo que por ahí que se trasluce en la clase con lo que se denomina evaluación formativa, y a partir de ahí podemos utilizar diferentes tipos de instrumentos que los vimos anteriormente, ¿no? A veces, ¿se acuerdan? Bueno, esta cuestión que también planteamos, esta cuestión un poco o sea, estos protocolos que aprendí, o sea, a veces en las escuelas primarias es cuando se termina la hora, se le pregunta, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué dejé de aprender? ¿No? Tiene que ver con esto, digamos, para que el estudiante también haga una autoevaluación y que a su vez también coevalúe digamos, al docente. Pobre Facundo, entra y sale, se le debe estar cayendo internet. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte ninguna. Bien. Bueno, ustedes, así como creo que, supongo yo, me acuerdo, me parece que es Brenda la que habló la clase pasada, que planteaba o sea, justamente el texto un poco de Rebecca Nijovic, ¿no? Rebecca Nijovic, en realidad, tiene, o sea, le pasamos el texto de estrategias de enseñanza, ¿no? Y justamente, sí, voy a tomar un poco la definición de Rebecca Nijovic con respecto a el concepto de estrategias de enseñanza, que justamente es, ¿no? Estas cuestiones, estas decisiones, ¿sí? Que toma el docente, fundamentalmente, ¿no? Para, de alguna manera, orientar la enseñanza, ¿sí? Y 2 veces lo puse, ¿sí? Para, de alguna manera, sostener el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? En realidad, sí, a ver, en realidad, para nosotros tomar este tipo de decisiones, tiene que ver con, fundamentalmente, teniendo en cuenta, en primer lugar, el contenido, que es el eje de nuestra tarea, de la enseñanza, también justamente el lugar que le vamos a dar a los estudiantes, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar y, digamos, los tipos de aprendizaje que promueven, ¿no? Es decir, si de alguna manera lo que va, o sea, el aprendizaje que van a intentar promover es la repetición, por ejemplo, la memoria, que no está mal, ¿sí? O, por ejemplo, la comprensión, que tampoco está mal, ¿no? Son las decisiones que tomamos nosotros, ¿sí? Y que de alguna manera tiene que tener una, digamos, una lógica, ¿no? No puedo pensar, ¿sí? En una estrategia de enseñanza que no esté vinculada con el contenido. ¿Se entiende o no se entiende? No, no entendí el do, profe, lo último. A ver, ¿qué no entendiste? Malena. No sé si se podría pensar en un ejemplo. Ahora voy a dar diferentes tipos de ejemplo, pero en realidad yo lo que quería traer, ¿sí? Es esta cuestión, es, a ver, si lo puedo, espérenme, a ver, voy a ver si puedo permitir, espérenme, acá hay alguien que me está chateando. Sí, bueno, pero esto, o sea, las estrategias sí está bien, pero ¿cómo las estrategias? O sea, o sea, ¿cómo va de la mano con el contenido? A ver, yo ahora un poco le quería contestar a Miranda o Malena era.
voy a dejar de compartir. Y a mí siempre me gusta, a ver si yo puedo. Vamos, o sea, para mí me gusta tomar a veces un poema de Benedetti, ¿no? Que bueno, que los que portamos varios años lo sabemos, lo conocemos, sí, que se llama Táctica y Estrategia, ¿no? Y que de alguna manera ella, o sea, él va planteando, ¿no? Esta es una relación amorosa, ¿no? Que él va buscando diferentes acciones, ¿no? Pero fíjense que en realidad él tiene todo un, o sea, él con respecto a este poema, él tiene toda, ¿sí? Una, una situación de procedimientos para generar cosas en esa otra amada, ¿sí? O amado, o lo que fuera, ¿no? Que dice, mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesiten. O sea, él utilizó distintos caminos, ¿no? Para que en realidad generar, ¿sí? El efecto en el otro que tenga que ver con la necesidad. En realidad, espérenme, voy a dejar de compartir. Yo que lo lea, el texto, el poema, a mí me encanta ese poema, ¿eh? Y creo que no sé si no lo canta Serrat también. Léelo vos, Bruno. Ah, no, yo no la tengo. Bueno, te lo paso de vuelta. En realidad tiene que ver justamente con todos estos caminos, ¿sí? Que en realidad tienen que ver con esto, ¿no? En realidad tiene que ver con que generar en el otro algo, ¿sí? Que tenga que ver con, en este caso, con este objeto de conocimiento, ¿sí? Entonces, en realidad, Rebeca Nijovic lo que va a plantear es, ¿no? Justamente que cuando nosotros elegimos, ¿sí? Este conjunto de procedimientos tiene que ver con ¿qué? Fundamentalmente con las intenciones que queremos generar, ¿sí? Y el contenido que se va a enseñar, ¿sí? Vos, Malena, ¿de qué campo sos? De letras. De letras, bien. Entonces, ay, espérenme, ¿dónde me fui? No sé, estoy haciendo un lío. Entonces, ahora vamos a ver lo que plantea Rebeca, o sea, digamos, ¿no? Al tipo de contenido, ¿sí? ¿Qué se va a enseñar y cómo se va a evaluar? Rebeca Nijovic va a plantear en su texto, ¿sí? Estrategias de enseñanza, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? Entonces, justamente, esta cuestión de la exposición y la discusión, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿qué tenemos que pensar? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Que cada uno de nosotros, como futuros docentes, o ustedes como o nosotros como docentes, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Este trabajo previo nuestro, que también implica un trabajo de pretarea que tiene que ver con específicamente el pensar, ¿no? Justamente qué vamos a enseñar, ¿sí? Y cómo vamos a organizar ese contenido, ¿sí? En realidad, justamente el tema es que nosotros tenemos que ir organizando el contenido a través de, o sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la secuencia del contenido? Que podíamos hablar de lo lejano a lo cercano, de lo cercano a lo lejano, ¿sí? De lo concreto a lo abstracto. Bien, en realidad, primero lo que tenemos que hacer es, cuando nosotros pensamos la estrategia de exposición y discusión, tiene que ver con esto, justamente, ¿no? Y también tiene que ver con que en realidad sí, es necesario pensar en una actitud activa de los estudiantes, ¿no? Bien,
¿Cuándo o cómo usar este tipo de estrategia? Es justamente para presentar, ¿sí? O de alguna manera trabajar un contenido nuevo, ¿sí? Que en realidad también podemos hacer las articulaciones verticales y horizontales, ¿sí? Verticales, o sea, horizontales con los contenidos que están trabajando de las otras unidades curriculares. Horizontales tiene que ver con lo que vieron antes y con lo que van a ver después, ¿sí? De alguna manera que también es cierto que es importante, como ella planteaba, que en realidad tiene que ver, que es importante señalar que, bueno, que tiene que ser de alguna manera flexible, o sea, es flexible por un lado en la cantidad de estudiantes, ¿sí? Y a su vez también podemos variar el tipo de discusión. Lo que sí tenemos que tener en claro que la discusión también debe ser de alguna manera guiada. Y también una cuestión que es más que importante es, ¿no? Que justamente que el tema, cuando nosotros hacemos un tipo de exposición, esté estrictamente vinculada, ¿no? Con, de alguna manera, o sea, digamos, ¿no? El contexto donde vamos a desarrollar la clase, ¿no? Justamente atendiendo a esta cuestión que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? O sea, en primer lugar, atendiendo a los conocimientos que tienen los estudiantes, ¿no? A sus intereses. Por otro lado, tener en cuenta esta cuestión que tiene que ver con, de alguna manera, cómo me explico yo, ¿no? Es decir, no podemos hablar. Por ejemplo, estaba pensando en vos, Malena, por ejemplo, ¿no? Pensando que vos sos del campo de las letras y trabajar un contenido, a ver, por ejemplo, yo voy a hablar de, a ver, de un movimiento literario, ¿no? Por ejemplo, y que toma como base el marxismo. Y, por ejemplo, ellos, por ejemplo, no han tenido ni filosofía, yo expliqué, o en historia tampoco se ha explicado el marxismo. Entonces, vos decís, tal movimiento literario tiene como base fundamental el marxismo, ¿no? Y entonces debemos ver, por ejemplo, las características que tiene. Entonces, en realidad, para los pibes, o sea, le va a ser de alguna manera, en primer lugar, mi información, mi transmisión no va a ser clara. Y por otro lado, el pibe no va a entender nada de lo que le estoy diciendo, el pibe o las pibas, ¿sí? Y también hay que ver si en realidad está vinculada con los intereses que ellos tienen, ¿sí? Y sobre todo esta cuestión de los conocimientos previos que ellos tienen, ¿no? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros esto lo vimos en la unidad 1, si mal no recuerdo, que hablábamos de Ausubel, ¿recuerdan o no recuerdan? Hola, estoy hablando, ¿eh? No, no, profe, no me Muy acuerdo. mal, Bruno, muy mal. En realidad, No ¿se acuerdan? tengo su memoria. Bueno, pero ejercitala, porque hay que ejercitar la memoria. En realidad, ¿qué dice Ausubel justamente? ¿No se acuerdan que Ausubel era un psicólogo educacional y que en realidad él lo que va a plantear es justamente esta idea del aprendizaje significativo, ¿no? Y de alguna manera, él, dentro de una de las características que debía tener un aprendizaje significativo, era específicamente esta idea o este concepto de organizador previo, ¿no? Entonces, ¿qué es un organizador previo? Justamente es la manera que yo presento la información, ¿no? Entonces, acá el tipo de alguna manera, ¿no? Esta información nueva que yo les voy a presentar a los estudiantes se tiene que vincular con, ¿sí? Con los contenidos que tenían previamente, ¿sí? De alguna manera que esto le va a permitir, o sea, si yo puedo realizar esta instancia de vinculación entre lo nuevo y lo viejo, ¿sí? El estudiante
puede de alguna manera, o sea, puede comprender esta nueva información. Entonces, en realidad, bueno, justamente esta idea de los mapas conceptuales o presentar un PowerPoint, ¿sí? Va a permitir cumplir esta función de organizador previo, ¿no? Y que este organizador previo, de alguna manera, le permita enlazar la información nueva y vieja, ¿sí? Están re calladitos, ¿no quieren preguntar nada? En lo personal, no, bastante clara la exposición. ¿Eh? Bastante clara la exposición. Bueno, entonces, bueno, esto es justamente lo que plantea Rebeca Nijovic, es que nosotros, o sea, para pensar en esta idea de la exposición y la discusión, tenemos que en primer lugar tener en cuenta específicamente, bueno, este organizador previo que va a ser el puente entre uno y otro, entre el contenido nuevo y el contenido viejo, a su vez plantear las intenciones de la clase, ¿no? Presentar los contenidos que se van a trabajar, cómo se van a abordar, ¿no? Y también plantear o identificar, digamos, digamos, esta cuestión, ¿no? ¿Por qué tomás este contenido anterior? Porque le va a, o sea, identificar el porqué de la utilización del organizador previo. Y de alguna manera también propiciar, digamos, esta instancia de relación, ¿sí? Que los alumnos puedan utilizar este tipo de relación entre los conocimientos previos y de alguna manera este nuevo que se ofrece. Ojo, que esto también tiene que ver cómo yo se lo planteo a los chicos, ¿sí? Es decir, o a los estudiantes. Si yo no les digo, si yo les digo relacionen, y los pibes no van a poder saber, o sea, relacionen esto con lo otro, sino que les tenemos que pautar qué tienen que tener en cuenta, cómo lo tienen que relacionar, con qué características, ¿sí? O sea, tenemos que tener clara, digamos, esta idea de guía no tiene que ver de guía con el laissez-faire, sino que tiene que ver con pautar, ¿sí? No con ofrecer, ¿sí? Diferentes pistas que le permitan al estudiante, digamos, acceder al contenido, ¿sí? Y también tenemos que pensar que ustedes van a desarrollar sus clases, ¿sí? No solo en contexto de pandemia, sino también en contextos donde fueron estudiantes donde no tuvieron casi, algunos hasta 4 años de no presencialidad. Entonces tenemos que buscar formas, o sea, no podemos dar por supuesto nada, ¿no? Tenemos que pensar estas variables contextuales. Entre los paros, 1 año y medio de pandemia, ¿no? Y no sé si vamos a volver de vuelta a la no presencialidad. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bruno, ¿vos no tenés ninguna pregunta? Nada, no me contesta, no está. Bien. También dentro de esta estrategia de enseñanza, también lo que tenemos que presentar es el material con el que vamos a trabajar, ¿no? Y de alguna manera también generar, ¿sí? Este espacio de esta forma de que el estudiante pueda ir consolidando esta relación de la nueva información con la vieja información. Bueno. Profe, Sí, hablaste, dale. le iba a preguntar, ¿el uso de las imágenes también puede ser considerado una estrategia de enseñanza? Porque también lo puedes utilizar como organizador previo, y o sea, te puede servir para generar una discusión o la exposición, ¿sí? ¿Sí? O sea, de alguna manera, después Liliana Sanjurjo habla de las 12 formas básicas de enseñar, ¿no? Y en realidad ella toma las apoyaturas visuales como una de las formas básicas de enseñar, ¿no? Y Está pensar, bueno, sí. ¿eh? Está bueno, para la historia te sirve un montón, Y sí, porque te cuesta sí. imaginarte a veces eso. Sí, bueno, acá, bueno, Claudia no va a estar muy de acuerdo, ¿no? Pero
A mí, por ejemplo, yo que daba Historia y Política de la Educación Argentina en el instituto, trabajaba mucho con los cortos de Felipe Piña, por ejemplo. Sí, a los historiadores no les gusta Felipe Piña, pero bueno. ¿Eh? Sí, de verdad eso. Pero a mí me parece muy interesante. Pero bueno, me parecieron interesantes porque permitían de alguna manera consolidar lo nuevo con lo viejo. Les pido 2 segunditos, por favor, porque le voy a dar agua a mis perros porque están medios insoportables. Ahí estoy escuchando que están con el agua. ¿Puede ser un segundito? Sí, profe, está Bueno, bien. profe, Sí, cómo no. esperemos. Ahí iba a decir algo, Claudia. Sepa el disculparme, pero bueno, esto es el tema de vivir, o sea, de trabajar en la casa. Sigamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, Bruno me había dicho que él no estaba de acuerdo con Felipe Piña, que sin duda yo sé que los historiadores no lo quieren. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. ¿No? Bien. Bueno, de alguna manera cada una de las estrategias que utilicemos tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Esta, digamos, requiere solamente, digamos, como fortaleza, requiere justamente el tema justamente de, digamos, que es, digamos, fácil de hacerlo, ¿sí? Y de alguna manera no requiere, de alguna manera, buscar otro tipo de información. O sea, porque ahora vamos a ver otra estrategia de enseñanza, que ahí sí, Bruno, también está bueno trabajar las imágenes, o sea, en cualquiera, o sea, digamos, como recurso, la imagen viene bien para todos lados, ¿no? Y pensar que estamos viviendo también en la cultura de la imagen, ¿no? Bien. Y acá, sí, el trabajo, digamos, con los casos, ¿no? ¿No? A ver, hay alguien que está con un micrófono prendido, ¿no? Bien. Justamente el trabajo con casos, ¿no? La intención es justamente esta, ¿no? Vincular la situación de la realidad, ¿sí? Con el conocimiento de enseñar, ¿no? Y de alguna manera exige tal cual, tal cual. Y el Instagram es bárbaro, a mí me encanta el Instagram. Como las redes sociales, me encanta. Y me gusta sacarme fotos y jugar con los videitos y todo eso. Bueno, hoy también hay un montón las redes permiten también trabajar mucho con la imagen, ¿no? Tal cual lo que decís vos, ¿no? Se puede usar esa misma red social para un trabajo, ¿no? O una estrategia, podría ser.
Sí, vos no sabes que Mariana Mayo lo que sostiene que en realidad lo que deberíamos nosotros como docentes para incorporar las tecnologías de la comunicación y la información, deberíamos tener en cuenta justamente cuáles son, ¿no? Sí, tal cual, YouTube también. Conocer, bueno, cuáles son las redes que usan los pibes o las tecnologías de la comunicación que usan los pibes, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que vieron que yo digo, no, a veces las barreras, yo me acuerdo que cuando yo era chica había mucha diferencia entre los que estudiaban, digamos, en las escuelas del centro y las escuelas de la periferia, ¿no? O sea, que allá cuando yo era joven, en la 21, por ejemplo, era la escuela periférica porque era el barrio norte. Ahora ya está en el centro, pero antes era la periferia un poco, ¿no? Y hoy yo lo que me he dado cuenta con los estudiantes, que se acuerdan que cuando estaba de moda la red esta, Snapchat era, ¿no? Sí, puede ser la de los filtros. Claro, y que ellos se mandaban, que se comunicaban, era por WhatsApp, o sea, que digamos que se vinculaban, que duraban instante las imágenes, ¿no? En las redes. Sí, era esa. Era Bueno, Snapchat. bien. El Fotolog no lo conozco, ese, ¿cuál es el Fotolog? Denme clases. Re viejo era. Bruno, tampoco tanta confianza, ¿eh? Lo decía por mí, profe. ¿Y qué es MySpace? No sé qué es eso. Son antiguas. Creo que era como antiguas. un estilo Facebook, pero viejísimo. Bueno. Claro, son las antecedentes de las redes sociales. Bueno, el primer antecedente creo que era el ICQ. Después el Messenger del Hotmail, ¿no? Y después todo esto. Y bueno, acá y los bloggers tenían que ver con las tribus urbanas, ¿no? Bueno, les voy a contar una, o sea, la idea era que decir, bueno, lo que les quería comentar era que en la época esta que estaba de moda el Snapchat, yo trabajaba en 744 y en 747, como dos escuelas diferentes, ¿no? Son dos escuelas diferentes y localidades. Claro, está bueno. Está bueno esto, porque tomó, digamos, las clases que tomó por los vivos de Instagram, tomó en función de, digamos, de la realidad de ustedes. Sí, está buenísimo. Mira vos. Sí, Mauricio Celi, porque a Mauricio Celi le encantan los vivos de Instagram. Siempre hace vivos en Instagram. Pero bueno, está bueno pensarlo desde ese lugar, o sea, está bueno pensarlo desde ese lugar, o sea, bueno, y esta cuestión que plantea Mariana Mayo, bueno, que nos implica a nosotros también digamos, direccionarnos o repensarnos en función de las redes, o sea, de las, digamos, redes que utilizan ustedes, ¿no? Porque a veces, bueno, utilizan otras redes que no son específicamente Facebook, por ejemplo, es una red vieja ya. No así, por ejemplo, Instagram y no... el WhatsApp sí, digamos, como que cada uno, ahora cada vez le buscamos más utilidad al WhatsApp, ¿no? Pero en realidad tiene que ver justamente con esta cuestión, ¿no? De pensar, bueno, que esto en realidad, y bueno, lo que les iba a decir es que, por ejemplo, a través del Snapchat, mis alumnos, sí, tanto de 744, ¿ustedes recuerdan el acontecimiento del robo al celular? Si lo recuerdan o no. Se los conté a ustedes. No recuerdo, honestamente, si había. Bueno, un pibe de la escuela 744, o sea, me saca de adentro de mi cartera el celular. La cuestión es que yo me doy cuenta y el pibe o sea, uno de los pibes va y después de mucho tiempo le dice a la POT quién había sido. La cuestión es que yo en ese interín, bueno, llamo al director, un despelote, bueno, el director los reta, me reta a mí por ser demasiado buena con los pibes, por confiar en los pibes, bueno, me dice todo. Y la cuestión fue que
yo llego a dar clase después a las 7:44 y me dicen los pibes, profe, yo sé que le robaron el celular en la escuela. Ah, sí, bueno. Y dice, y los compañeros saben quién es. Entonces le digo yo, bueno, a ver, muéstrenmelo. Entonces los pibes, y yo pensaba, pobre profesor que está dando clase, que creen que sus pibes están muy interesados con la clase que está dando. Los pibes le sacan una foto al pibe que me robó el teléfono, me lo mostraron y obviamente que duró segundos, porque duraba milésima de segundo, ¿no? Pero digamos, cómo o sea, a veces no nos damos cuenta cómo las comunicaciones influyen, o sea, cómo los pibes están más comunicados de lo que nosotros creemos y que en realidad también nosotros utilizamos algunas estrategias que quizás las tendríamos que ayornar atendiendo a los sujetos que tenemos, ¿no? O los vínculos que ellos usan con las redes. Pero bueno, más allá de eso, volvamos, así un poco ya vamos como, nos queda una estrategia más de enseñanza y vamos cerrando la clase. Sí, que bueno, digamos, justamente la cuestión de el trabajo, digamos, con los casos, ¿sí? Tiene que ver justamente con esta idea de vincular la realidad, ¿sí? Ajá. Acá debes. Sí, me lo devolvieron ese día. Sí, apareció. Sí, 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 sí. Pero no sabes el pobre pibe, encima el pibe después no sabe, yo que sabía quién era, no sabe cómo lo tenía. Encima me decía, ay, me da vergüenza de decirle yo le preguntaba y me decía, ay, no, no sé, me da vergüenza. Le digo, vergüenza es robar, le decía cada vez que el pibe decía, me da vergüenza. Pero bueno, en realidad, bueno, el trabajo con los casos tiene que ver justamente con otro tipo de estrategia de enseñanza que tiene que ver con vincular, ¿sí? La realidad, el conocimiento, ¿sí? Y las prácticas de acuerdo a una situación de la vida real específicamente, ¿sí? Entonces, ¿acá qué implica? En realidad, ¿sí? O sea, digamos, una de las características fundamentales es que de alguna manera va a generar, este caso tiene que ver con algún tipo de narrativa, ¿sí? Podemos elegirlo, lo podemos construir, ¿sí? Y debe tener en cuenta diferentes factores, ¿sí? Que de alguna manera permitan al estudiante empezar a generar análisis. Por otro lado, tiene que ser una cuestión bien escrita, ¿no? Y que tiene que ser atractiva a los estudiantes, ¿no? Y de alguna manera que tenga que tener una trama, ¿sí? Que genere diferentes niveles de complejidad. Y también puede generar impacto de algún modo emocional, ¿no? O sea, para generar determinados sentimientos. Por un lado, también un caso puede estar pensado en una temática, en una problemática, en diferentes situaciones complejas, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros para el primer trabajo práctico que hicimos sobre enseñanza, recuperamos pedacitos de películas? ¿Se acuerdan? Que la idea, o sea, también eso era un caso, no estaba escrito, ¿sí? Pero era un caso, ¿no? Y cuando hicimos el primer ensayo, también era un caso que tenía que ver con una situación problemática, que en realidad también, por ejemplo, no solo esa situación se podía, o sea, ese caso se podía estudiar desde la enseñanza, también se podía analizar desde la ESI, ¿no? Tenía distintas aristas para poder analizarlo. Y de alguna manera tiene que estar en coherencia con lo que nosotros estamos enseñando, ¿sí? De alguna manera también puede ser no necesariamente tiene que ser justamente, tiene que ver con todo el contenido, sino puede ser un punto de partida, ¿no? Y de alguna manera tiene que tener como una guía, ¿no? Pensar, bueno, a ver, cuáles son, como hicimos nosotros en didáctica, ¿no? ¿Cuál es la situación de enseñanza, ¿no? ¿Qué características tenía, ¿no? Y justamente qué tipo, o sea, qué tipo después de análisis pueden hacer los estudiantes, ¿no?
Pero también acá hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, que debemos, como acá otra vez, el deber ser, guiar, ¿sí? Sostener, ¿sí? Al estudiante, ¿no? Para que el estudiante pueda ir a analizar. Y de alguna manera tenemos que pensar o sea, tenemos que pensar también le vamos a hacer en la guía para que pueda sostener el caso, ¿no? Y de alguna manera también se puede originar el debate. Esto, bueno, implica, o sea, justamente, ¿no? En esta situación de pandemia también a nosotros nos generó esta le generó buscar mucho video, que con lo que queríamos enseñar, ¿no? O sea, arduo en la búsqueda y después la cuestión de las preguntas. Bien. Bueno, esto está bien. Bueno, sin duda que algunas cuestiones que plantea Rebeca Nijovic, esta cuestión, ¿no? Que me pareció interesante señalar. En primer lugar, que sea interesante, ¿sí? Que tenga una potencia, ¿no? Que se pueda analizar de varias aristas. También preguntar las preguntas, o sea, pensar las preguntas, ¿sí? También pensar en esta idea o sostener esta idea del clima de respeto. Y tener en cuenta también todas las respuestas, ¿sí? Que utilizan los estudiantes, ¿no? A ver qué dice acá. ¿Cuál sería, Yelén? Ah, no la vi yo. ¿Qué es eso? El espejo negro, pero no sé de quién trata. Ajá, mira, no la voy a mirar. ¿Es muy larga? Ayelén. Ah, no me contesta. Ah, ok. Bien. Y acá, justamente, otra de lo que plantea Rebeca Nijovic es el uso de las preguntas, ¿no? Y que en realidad cada pregunta tiene que tener una intención, ¿sí? Entonces, de alguna manera, o sea, un propósito, el propósito tiene que ver con la intención, ¿no? Y entonces de alguna manera podemos pensar, nuestra intención tiene que ver con despertar interés, pensar a ver cómo va la comprensión de este contenido, o sea, que puedan generar algún tipo de relaciones, que propiciar instancias de autoevaluación, ¿no? Y que en realidad también tiene que estar o sea, las preguntas también tienen que estar pensadas y bien elaboradas, ¿no? Y en realidad ella hace o plantea en el texto esta cuestión, ¿no? De, por ejemplo, las preguntas sencillas que tienen que ver con datos, fundamentalmente, ¿sí? Y bueno, que estas las tomé del texto de ella, cuántas provincias tiene la Argentina, cuánto mide un ángulo recto, ¿sí? Que no da mucha opción a muchas respuestas. Un ángulo recto tiene que tener 90 grados, no hay más tu tía. ¿Cuántas provincias tiene la República Argentina? Son 24, no hay más tu tía. Y creo que el hueso más largo es el fémur, ¿no? Del cuerpo. Después, bueno, hay otras preguntas que están pensadas en, digamos, la cuestión de interpretación, ¿sí? Que tiene que ver específicamente esto, ¿no? Hacer la pregunta, ¿cómo piensan que? ¿Sí? O sea, en realidad implica que el sujeto pueda relacionar un tema viejo con un tema nuevo y a su vez también puedan estar vinculadas con, ¿sí? Los contenidos que se han enseñado, ¿no? En realidad tiene que ver con justamente esta cuestión de emitir un juicio de valor acerca de algo y que implica, digamos, el proceso cognitivo del sujeto. Sí, bueno,
También es lo que tiene que ver con la instancia de autoevaluación, ¿no? Justamente de pensar cómo los estudiantes se pueden justamente ayudar a eso, o sea, o mirarse a sí mismos, ¿sí? Entonces tengo que guiar cómo mirarse, ¿no? Y en realidad tengo que hacer preguntas que estén vinculadas con esto, ¿no? Y por otro lado, tienen, o sea, y también tienen que ver con esta cuestión de no solo de autoevaluarse, sino por ahí hacerse preguntas acerca de este contenido que se ha enseñado, que sería la metacognición, ¿no? Lo que va más allá de, digamos, de lo que conocimos. En realidad, todo implica que el docente debe elaborar, ¿sí? Pensarlo, trabajar, o sea, cada estrategia de enseñanza tiene que estar vinculada también con la clase, con el contexto, con el contenido, con mi programación y específicamente con el contenido. Bien, estimados y estimadas, ¿alguna pregunta hasta acá? No, En no, lo personal no. yo más me acordaba que, pero no es pregunta, sino que me acordaba que en matemática nos hacían a veces ese tipo de preguntas para ver cómo habíamos llegado a un determinado, a un resultado determinado, digamos. Cómo Ajá. habíamos hecho todo ese camino. Ujú. Bien. Y había preguntas que decían, ¿cómo es la relación? Tomando matemática, ¿no? La regla de los signos, ¿no? Sí, también. Que esa no se movía. Bien. Bueno, llegamos al fin de la clase de hoy. ¿No hay preguntas entonces? No, no, por lo menos de mi lado no me surgen, por lo menos, por ahora. Bueno, entonces dejamos y nos estaríamos viendo el jueves, ¿sí? Vamos a ponerle pilas con el trabajo. Sí, por favor, a Yelén no me abandone ahora, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, profe. Bueno, Se trata, se trata. ¿Es no, la no, se última trata, no, clase van a el tratar, jueves? ¿eh? ¿El jueves es la última clase? Y podemos hacer un festejo, ¿no? Un festejo, Un asadito. un asadito virtual, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿vos preparás el asado? Sí, sí. Ah, bueno. Ah. Sí, tal cual. Tenés razón, Mauricio, me costó un Perú, porque yo para mí era Ayelen, no Ayelen. Bueno, nos estamos viendo entonces, ¿sí?